Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González desde tu canal GIC Excel VI. Hoy te traigo un caso típico de la vida real. Vamos a resolver una situación donde existe un tipo de estructura que por lo general se nos da, obviamente cuando bajamos archivos CSV, Excel u otro tipo de archivo como TXT de los sistemas donde la información se genera. Ahora, obviamente cuando bajamos ese tipo de archivos vienen de una estructura que no es la ideal para ser trabajada o analizada o incorporada dentro de nuestros datos, bien sea en Excel o en Power BI. Hoy lo vamos a hacer con el Power BI. ¿Y por qué lo vamos a hacer con el Power BI? Para variar un poco y también para ayudar a aquellas personas que no tengan versión Office 365 de Excel y tengan una versión, por lo menos 2019 hacia atrás, y algunas funcionalidades con las que trabajamos normalmente en el Excel no la encuentran dentro de esa versión. Yo les aconsejo a todas esas personas que no tienen la versión 365 o 2021 como mínimo, descarguen el Power BI Desktop para que puedan entonces hacer los ejercicios que estamos desarrollando dentro de la plataforma con el Power Query. Lo mismo que vamos a hacer hoy es lo mismo que podemos hacer en Excel, ¿ok? Tranquilamente. Algunas características de repente son un poco distintas, pero al final es el mismo objetivo. Entonces, ¿cuál es el escenario que vamos a ver hoy? Fíjense en pantalla este escenario. Este escenario, miren cómo viene desde nuestros sistemas donde descargamos dicha información. Y la idea, ya lo vieron, y la idea es que lo convirtamos en algo como este, ¿ok? Que lo están viendo ahorita allí en pantalla. A ese es el objetivo que vamos a llegar el día de hoy. Entonces, si te interesa saber cómo vamos a hacer esto, qué técnica vamos a aplicar para poder consolidar toda esta información y dejarla automatizada para que simplemente en los meses posteriores o en los periodos posteriores podamos simplemente sustituir ese archivo por uno nuevo, quédate conmigo y vamos a verlo. Ok, mi gente, vamos entonces a comenzar a desarrollar el ejercicio. Les voy a poner un poco en contexto de cuál es el caso. Estos son archivos CSV que bajan de un sistema que controla la cantidad de llamadas que hace cada uno de los ejecutivos. Vamos a ver el formato en Excel, pero normalmente está en CSV y así lo vamos a trabajar. ¿Ok? Así que se baja, o en formato TXT, perdón. Bueno, lo mismo, pero en este caso está en TXT como tal. Ahora, fíjense bien, yo voy a poner aquí enero-marzo y fíjense cómo cuando bajan el reporte, esto obviamente es el escenario simulado con datos obviamente inventados, pero manteniendo la estructura de cómo baja el archivo original, ¿ok? Que nos lo vamos a mostrar por cuestiones de confidencialidad. Tenemos el nombre de la empresa, tenemos, fíjense bien, el reporte, o sea, el código o el nombre del reporte y la fecha en que está bajando el reporte. Pero si se fijan, mire cómo está la estructura del mismo. Tenemos una columna con cada uno de los ejecutivos y cada bloque es una fecha. O sea, corresponde a las llamadas hechas por ese ejecutivo en una determinada fecha. Pero fíjense que viene en manera horizontal. ¿Ok? O sea, a ver, cada una de las columnas corresponde a una fecha. Y debajo de ella cada una de las llamadas que hizo el ejecutivo. Y así para el mes siguiente y así sucesivamente en el resto de los meses. Esto sucede cada vez que están actualizando este reporte. ¿Ok? Entonces, este reporte cada vez que nos baja de esta manera, dependiendo del rango de fecha que lo pidan y que lo soliciten, nosotros debemos ir actualizándolo dentro de la carpeta donde guardemos el archivo. Quiere decir que para el mes siguiente, si nosotros queremos un acumulado, vamos a pedir el de enero hasta abril, por ejemplo, y vamos a ir actualizando la información o hasta una fecha 15 de abril, 13 de abril, 12 de abril, diariamente. Como sea, vamos a ir sustituyendo ese acumulado. Ese es el escenario. ¿Para qué? Para que cuando nos llegue el de junio, que fíjense aquí, mire que llegue de la misma manera, y puede que hayan ejecutivos, ¿ok? Ejecutivos que se incorporen o simplemente ya no estén esos ejecutivos en los meses siguientes, ¿ok? En este caso, se está incorporando uno a partir del mes de abril, ¿ok? Que es este código que no estaba en el código del otro. Entonces, la idea es hacer una automatización que permita hacer todos los cambios, que permita tener todas y cada una de estas fechas en una columna con su respectiva llamada y asignado su respectivo ejecutivo. Ahora bien, ¿por qué este escenario? Porque sencillamente
consolidar esta información de esta manera no la vamos a poder hacer con todo el equipo. ¿Por qué? Porque cada una de las fechas para pasarla en cada una de las columnas nos obliga a hacer algún tipo de escenario, algún tipo de transformación que nos permita lograr ese objetivo. Si lo hacemos de esta manera, vamos a subir esta primera fila como encabezado y después el resto de las filas como hacemos. No podemos dinamizar con esta nada más porque entonces nos va a afectar esta fecha. Hay una manera de hacerlo y esa es la que te voy a mostrar el día de hoy. Muy bien, dicho esto, vamos a irnos entonces a un archivo nuevo de Power BI, en este caso, y vamos a, en la pestaña de inicio, en obtener datos, vamos a subir un archivo de texto porque así se encuentran nuestros archivos. No les había comentado que dentro de la carpeta llamadas es donde vamos a ir guardando nuestro archivo, que vamos a ir sustituyendo este por el último que tengamos para que trabaje sobre ese último. ¿Okay? Entonces vamos a jalar primero este archivo. Vámonos otra vez al Power BI. Vamos a seleccionar la opción de texto o CSV. Elegimos justamente ese archivo dentro de esa carpeta que solamente va a ser para ello. Vamos a abrirlo. ¿Okay? Ahí no puede haber nada más. Se han organizado en su trabajo. El consejo que les doy. Y fíjense que aquí ya nos reconoce el formato como tal, tabulado. ¿Okay? Vamos a dar a decirle transformar datos. En este momento nos vamos a ir al editor de Power Query. ¿Okay? En este momento tenemos estas tres filas que tenemos que ya sabemos que tenemos que eliminar. ¿Okay? Entonces simplemente vamos a columna 1. Vamos aquí a quitar filas en la pestaña de inicio, quitar filas y le vamos a decir que quite las filas superiores. ¿Okay? En Excel tiene que buscar ese comando, está más o menos por aquí a estas alturas. O sea, la distribución de los comandos se difiere un poco a la del Excel, pero las pestañas y algunas otras funcionalidades obviamente no son las mismas, pero la pestaña y el orden de algunos comandos se mantiene. Quitar filas superiores. ¿Cuántas filas queremos quitar? Queremos quitar 3 filas. ¿Okay? Vamos a aceptar. Entonces, columna 1 ya tenemos todas esas filas superiores quitadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? No podemos subir esto como primera como encabezado y luego pivotearlo. ¿Por qué? Porque entonces ya vimos que estas fechas seguidamente se van a ir afectando con esa transformación. Entonces lo que tenemos que hacer, señores, es convertir cada uno de estos bloques, en unas mini tablas. O sea, vamos a convertir estos bloques en 3 tablas que estén anidadas dentro de una columna. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que determinar en qué fila se encuentran cada una de nuestros bloques, ¿ok? ¿En qué fila se encuentra cada uno de nuestros bloques? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, sencillo. Fíjense bien. Lo único que vamos a hacer aquí es agregar una columna de índice. ¿Okay? Vamos a agregar una columna de índice. Vamos a decirle que esa columna de índice que la agregue desde 1. Con eso tenemos el número de la fila justamente donde se encuentra cada uno de nuestras fechas. ¿Okay? Y ese patrón se va a repetir en el siguiente mes. ¿Qué vamos a hacer ahora con esa columna índice? Vamos a hacer un código único para cada uno de los bloques. Y ese código único nos va a dar justamente el valor único que vamos a tener aquí en el índice para cada una de las filas de la fecha. Y eso lo vamos después a trasladar con un relleno hacia abajo para que cada uno de estos bloques tenga el mismo código de la fila de la fecha que le corresponde. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a agregar aquí una columna condicional. La vamos a llamar esa columna condicional. Bueno, por ahora vamos a dejarle nombre de personalizado o vamos a ponerle uno que sea un poco más manejable. ¿Okay? Para no trabajar con eso. Vamos a ponerle clave. ¿Okay? Clave. Nombre de columna. Sí, la columna 1, que fíjense, ¿por qué elijo la columna 1? Porque la columna 1, vamos a cancelar un momento aquí. Porque la columna 1 es la única que tiene algo distinto a una fecha. Es la palabra ejecutivo. Y por ahí es que me voy a guiar. Entonces voy a ir aquí a agregar columna. Voy a decirle columna condicional de nuevo. Vamos a llamarla de nuevo clave. ¿Okay? Y vamos a decirle si el nombre de la columna 1 es igual a, y colocamos 5 comillas, en este caso nos permite hacerlo 5 comillas, igual lo va a reconocer como texto, ejecutivo, la salida, ¿okay? Va a ser lo que la columna clave diga. Es esta última que pusimos, perdón, la de índice. La de allí, índice. Ya. Y si no, sencillamente null. ¿Por qué null? Porque después el siguiente paso pretendo esos códigos que sí los va a poner donde encuentre la palabra ejecutivo, rellenar hacia abajo para hacer un bloque de claves o de códigos únicos para cada uno de esos bloques. ¿Okay? Vamos a decirle aceptar. Y para ello necesito esto que esté como null.
¿Ok? Si no, no funciona. Si está vacío, un espacio o otro dato, no va a funcionar el rellenado hacia abajo. ¿Ok? Ahora sencillamente vamos a agarrar esta clave, vamos a ir a transformar y vamos a decirle aquí en el icono rellenar abajo. Ahora fíjense que ahora sí tenemos cada uno de los bloques con su respectivo. Por lo tanto, podemos crear ahora sí tablas en función de este número. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a eliminar esta columna de índice que ya nos hizo el trabajo. Que vamos a decirle quitar. Y vamos acá entonces a ver cómo convertimos esto en un solo bloque. Existe el comando en transformar de agrupar por. ¿Ok? También lo pueden aquí encontrar dando botón derecho y le ponen agrupar por en esa columna. ¿Ok? Como voy a agrupar esa columna, lo voy a hacer por allí. Vamos a hacer una agrupación básica porque nada más lo que necesito es una sola columna de agrupación y una sola columna de agregación. ¿Ok? La columna es clave, justamente la que seleccioné. Y aquí en recuento le vamos a poner tablas. ¿Ok? ¿Por qué tablas? La opción por defecto que trae es el recuento de filas. Yo no quiero recuento de filas. Aquí vamos a elegir la opción todas las filas. Ya van a ver por qué. Vamos a aceptar. Aquellos que saben ya saben por qué. Fíjense que aquí en cada una de las tablas que ahora se me creó, en cada uno de estos códigos, me hizo el bloque de tablas que le corresponde. Fíjense, el bloque de datos que le corresponde. Ahora sí tenemos en la tabla 1, que vemos aquí en la fila 1, nos dice que corresponde a la de enero. Aquí en la que dice 6, que es la segunda fila, nos dice que es la que corresponde a febrero y no hay más nada que febrero. Y en la tercera también, igual. ¿Ok? Igual. Ahora tenemos toda nuestra columna de fecha, tenemos nuestra columna de ejecutivo. Vamos ahora a pivotear todo esto, pero antes fíjense que aquí tenemos en todas y cada una nuestras columnas de clave. Esto vamos a eliminarlo antes de hacer cualquier cosa. ¿Ok? Esta columna. ¿Cómo hacemos eso? Vamos sencillamente a trabajar sobre esta tabla. ¿Ok? Ya esta columna de clave ya no la necesitamos, también vamos a quitarla. Perfecto, vamos aquí a tablas y sencillamente agregamos una columna personalizada. Y nuestro código que vamos a hacer ahora sobre todas estas tablas, porque vamos a empezar a trabajar con esta tabla antes de expandirla y consolidarla, tenemos que tener un formato que cada una sirva para consolidar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pivotear, el objetivo final es pivotear cada una de esas mini tablas y después cuando ya tengamos nuestras columnas, obviamente las combinamos a través de expansión o expandir esa tabla. Pero primero vamos a construir una tabla nueva para hacerle todos esos cambios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a columna personalizada, vamos a llamar, en vez de personalizado, vamos a llamarla tablas, piso bajo o guión bajo, normalizadas. Así la voy a llamar. Ustedes pueden llamarla como ustedes gusten. Yo la voy a llamar tablas normalizadas. En igual, como tenemos que remover la columna llamada clave en cada una de las tablas, entonces vamos a ampararnos en la función table remove columns. ¿Ok? ¿Qué nos pide esa función? Vamos a abrir el paréntesis a ver qué nos pide. Una tabla y una columna que se le indiquemos cuál es la columna que vas a quitar, cuál es la columna que vas a remover. Es una sola, yo se lo voy a indicar en una lista, es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces vamos a decir aquí table as table y le voy a poner dentro de una lista. O vaya a ser que en un futuro se agreguen más listas, más columnas, quién sabe, se la tengamos que quitar y ya la tenemos lista la función para hacerlo. ¿Ok? Me dice unas tablas. ¿Dónde están las tablas? Cuando agregamos columnas personalizadas, realmente estamos haciendo una función llamada table.axColumns y estamos trabajando aquí en el bloque de la fórmula sobre el tercer argumento de esa fórmula. El primero es la tabla, que obviamente es esta tabla que estamos trabajando en este momento, que se llama columnas quitadas. Bien, sobre esa trabajó, porque ese es el paso anterior. Luego agregó un segundo argumento con el nombre de la columna, que es el que le estamos poniendo aquí. Eso lo está reconociendo como texto. Y el tercer argumento de esa función es justamente esto que ven aquí. Table Remote Column. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Table Remote Column? Fíjense bien. Como esa es una función que está iterando dentro de Table Add Columns, entonces nos sirve, lo que va a hacer es aplicarle esta función a cada una de esas tablas. Cada una donde le digamos que está una tabla. Entonces, como cada uno de estos registros o cada una de estas filas representa una tabla, vamos a decirle doble clic. Remove column. Ahora, el segundo argumento es cuál es el nombre de las columnas. Dime cuáles son las columnas. Sabemos que se llama clave. Vamos a darle un poquito de espacio. Vamos a abrir y cerrar comillas. Y en el medio de ellas, vamos entre comillas a indicarle el nombre de la columna. En este caso es clave.
Ok, vamos aquí al final de la última llave. Vamos a cerrar el paréntesis de nuestra función table remove columns. O sea, detectado errores, vamos a decirle a aceptar. Nos ha creado una columna nueva. Fíjense, table a column, lo que les decía. Está trabajando sobre el paso anterior. Me está llamando el nombre de cómo se llama esa columna. Each para decir, ok, por cada uno de esos registros te voy a aplicar esta función, ¿sí? Transformación o lo que sea. ¿Ok? Y se llama ahora personalizada agregada. Ahora bien, como vamos a trabajar con esta columna llamada tablas normalizadas, ya esta columna no la necesito, pero no la voy a quitar. ¿Por qué? Porque voy a seguir trabajando sobre este paso. Yo quito esta columna ahorita, se me va a agregar un paso nuevo y yo necesito seguir trabajando sobre esta columna en este paso. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos aquí y después eliminamos esta. Ya cuando vayamos a expandir, eliminamos esta columna que no hace nada aquí. Vamos al botón de engranaje, que es donde estamos trabajando nuestra función. Entonces, el siguiente paso es promover los encabezados o promover la primera fila como encabezado. Para ello, todo esto, como representa ahora mis tablas, cada una de esta expresión está guardando cada uno de los cambios en esta tabla. Esto va a ser nuestro primer argumento como tabla dentro de la función table promote headers. Entonces vamos a posicionarnos aquí al inicio de esa función y esa expresión. Vamos a darle espacio, vamos un poco hacia atrás y escribimos table promote headers. Y está. La seleccionamos, abrimos paréntesis y fíjense, tabla como tabla, serían toda esta expresión que es una tabla realmente. Vamos al final de esa expresión, coma, y nuestro segundo argumento son opciones. Yo puedo dejar la función hasta aquí, pero me ha pasado casos donde si la dejo hasta allí y no le coloco el siguiente argumento, ya lo vamos a ver, el que normalmente coloca cuando lo hacemos de manera automática dentro de Ribbon, me pasa que esas primeras columnas como que obvia el nombre que tiene en la primera fila que pretendo subir y me coloca column 1, column 2. Desconozco por qué. Entonces yo para evitar ese tipo, que me pase ese tipo de cuestiones, aquí en este ejercicio puede que no suceda, pero yo voy a asegurarme. Voy aquí a darle espacio y entre corchetes para indicarle, porque así me lo pide esas opciones. ¿Okay? El corchete, bueno, me lo pide como nula, pero yo se lo voy a poner entre corchete y le voy a poner promote, ok, promote all scalars, tal cual, es igual a true. ¿Okay? Quiere decir, respétame lo que está subiendo. ¿Okay? Vamos a asegurarnos de esa manera. Me coloco al final, ese sería nuestro segundo argumento. Le pongo paréntesis y le digo aceptar. Y vamos a ver qué pasa. La tabla normalizada, fíjense ahora que tengo todos y cada uno de las fechas, ahora como títulos de cada una de las tablas. Ahora sí puedo hacer el onPivot o la anulación de dinamización de otras columnas, basados en la única columna que por ahora para este ejemplo, tengo distinta a las que tienen fecha. Por lo tanto, esta va a ser nuestra columna base para hacer el onPivot. ¿Okay? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, seguimos trabajando sobre nuestra función. Vamos aquí al inicio de la misma, vamos a darle un espacio de nuevo. Y la función que nos hace eso es table onPivot. Y fíjense que aquí está table.onPivot other column. Seleccionamos, abrimos paréntesis y el primer argumento es una tabla. Por lo tanto, toda esta expresión justamente me está guardando todas esas mini tablas que tenemos. Así que nos posicionamos al final. Ese es nuestro primer argumento. ¿Ok? Me pide como lista cuáles son las columnas que no vas a quitarle la dinamización. O sea, que va a utilizar como pivote. O como pivot. En este caso es, fíjense que abajo es la columna ejecutivo. Por lo tanto, vamos a abrir y cerrar llaves. ¿Okay? Y en el medio de las llaves, porque si no nos pide el argumento, en lista, entre comillas, le vamos a indicar el nombre de la columna, ejecutivo. Vamos al final, coma. Ahora vamos a trabajar nuestro tercero y cuarto argumento. El tercero es el nombre de la columna, me lo pide como texto. El atributo. En este caso, como esa columna van a ser las fechas que están en estos títulos, sencillamente coloco entre comillas, le coloco fecha. Así se va a llamar nuestra columna de atributo. De atributo, que es lo que hace normalmente por defecto, le ponemos fecha, coma. Y la última columna ya sabemos que es llamadas. Entonces vamos a poner aquí entre comillas, ¿okay? Llamadas. Nos posicionamos al final de la expresión, cerramos con un paréntesis y damos a aceptar.
Fíjense que si yo selecciono, ya tengo mis columnas on pivoteadas o la anulé la dinamización de esas columnas de fecha. Ya tengo mis filas con cada una de las fechas y las llamadas. ¿Ok? Miren aquí está todo febrero y ya tengo la misma estructura para cada una de las fechas con el mismo nombre de los reportes, con el mismo nombre de las columnas. Lo que nos queda es expandir, pero antes ahora sí, vamos a eliminar esta columna de tablas, la primerita, quitar. Nos quedamos con esta, expandimos, ¿ok? Y aquí sencillamente desmarcamos la opción del prefijo como nombre de columna. Como vamos a necesitar las tres, nos quedamos con las tres. Vamos a decirle a aceptar. Y señoras y señores, ya tenemos nuestra consolidación o todas nuestras tablas perfectamente consolidadas. Bien, ahora lo que queda es cambiarle, ¿ok?, los tipos de datos. Entonces vamos a ir cambiándolo. Como son tres columnas nada más, lo voy a hacer uno por uno para ver qué va pasando. Vamos aquí al ejecutivo, vamos a decirle que sea texto. ¿Ok? Vamos acá, porque ya es un código alfanumérico. Vamos acá a fecha, le vamos a decir que fecha. ¿Ok? Y vamos acá a llamadas y le vamos a decir que sea número decimal. ¿Ok? Pareciera que no hay nada. Vamos a seguir bajando. Vamos a bajar a ver si no hay nada extraño por allí. ¿Ok? Y ahí está algo extraño. No sé por qué no me avisó el error teniendo esta barra. Fíjense que aquí me dice por ciento error. Algo pasó aquí. Dice, no se puede analizar la entrada proporcionada como un valor de. Tenía este valor antes. Yo me posiciono en la segunda, me dice que tenía un guión bajo número 2. Lo que estoy viendo aquí es que justamente en febrero, que es donde se encontraban esas tres columnas que estaban como vacías, porque obviamente no tiene más de 28 días febrero, me las tomó de esta manera. ¿Ok? Me las tomó de esta manera y fíjense aquí que me está haciendo null, null y null. Si vamos al paso anterior y revisamos dónde estaba el error, fíjense que si bajamos hacia esa fecha, hacia esa fila, mira lo que está pasando. Me lo está dejando vacío, aquí me lo está poniendo vacío también y aquí me está arrojando este dato que no es una fecha. ¿Ok? Entonces tenemos unas opciones. O generamos y provocamos el error y eliminamos, pero ya vieron que cuando lo hicimos aquí, esta fila 153 me arrojó un valor null y no me lo va a anular. Pero el resto de las columnas me arrojó valor null. Entonces, sencillamente, vamos otra vez a nuestro tipo cambiado, que ya habíamos hecho el cambio de la fecha, de los datos. Fíjense que aquí ahora sí me salen las barritas verticales de error. Vamos aquí a llamadas y sencillamente vamos a filtrar y quitarle los valores nulos. ¿Ok? Vamos a aceptar y ya con eso tenemos el problema arreglado. ¿Ok? Esto pasó porque, bueno, parte de las transformaciones de datos. ¿Ok? No todo es color de rosa, como que. Entonces ya tenemos cada una de nuestras archivos perfectamente consolidados, que cada uno de sus valores tiene su fecha y ya con esto obviamente podemos incorporar los modelos de datos. Aquí se llama reporte de llamadas de enero-marzo. Vamos simplemente a quitarle ese sufijo de enero-marzo para dejarlo como reporte de llamadas. ¿Ok? Vale, enter aquí, no pasa nada, no se crea ningún paso, simplemente cambió el nombre de la consulta. Y ahora sí, ya tenemos el dato. Ahora vamos aquí a inicio, vamos a cerrar y aplicar. Y lo vamos a dejar en nuestro modelo de datos. ¿Okay? Para el caso de Power BI. Para lo del Excel, póngale cargar, cerrar y cargar en. Y le dicen cerrar conexión de datos y ponerle la opción de que lo ponga lo incorpore dentro del modelo de datos. O si no, lo cargue como tabla en el Excel. O si no quieren nada de eso, simplemente déjenlo como solo archivo de conexión. O al menos que quieran hacer una tabla dinámica también con eso. O un gráfico dinámico. Eso es en el Excel. Aquí ya está cargado. Fíjense que si me voy aquí a la vista de datos, tengo mi tabla perfectamente cargada con cada uno de los datos. Ok. Obviamente ya a través del Power BI le podemos cambiar estos formatos a uno que nos parezca mejor. ¿Okay? Pero por ahora, para el ejercicio, no vamos a hacer eso. ¿Ok? Listo. Ya teniendo estos datos, ¿qué queda? ¿Qué falta? Supongamos que llega ese archivo que les mostré acumulado a junio. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer aquí en llamadas es decirle sencillamente sustituir este archivo por ese otro.
Entonces simplemente vamos a cortar este archivo. Vamos a cortar y pegarlo afuera. Perderlo. Decirle aquí pegar. Ahí está. Y vamos a buscar el TXT de enero-junio, que es este que está aquí, y lo vamos a llevar a nuestra carpetica de llamadas. Abrimos llamadas y fíjense ya que está enero-junio. Vamos a ver entonces otra vez en el Power BI. Ahorita tenemos enero a marzo. Yo aquí filtro. Bueno, me aparecen todas las fechas, obviamente, pero tenemos hasta marzo. Ya sabemos que ahí tenemos hasta marzo. Vamos a ver si nos aparece junio ahora. Vamos a inicio y vamos a decirle actualizar. Le está actualizando, está llamando. Ok, hay un error. Algo pasó. Ah, ok, claro. Llama reporte de enero, marzo, el nombre. Y aquel dice enero, junio. Enero, junio. Por eso es que es bueno hacer parámetros dinámicos con el nombre del archivo para anotar modificando después el código manualmente. Pero por ahora vamos a modificar simplemente aquí el nombre de mar por junio, que es el nombre de nuestro archivo. Es que si yo me voy, me dice junio aquí, es lo único que está cambiando. Entonces vámonos a nuestros pasos. Aquí no aparece el error, voy a decirle que cierre. Vamos a ir a inicio, vamos a ir a transformar datos. Vamos al origen. Se fijan aquí, obviamente aquí está guardado como enero-marzo y por eso no lo recogió. No lo encontró. Vamos a ponerle aquí entonces JUN, tal cual como está en el archivo. Esto se puede crear un parámetro dinámico para que lo hagamos directamente desde el parámetro y cambiemos. Si toda la carpeta siempre va a estar guardada en el mismo, lo único que va a tener como parámetro es el nombre del archivo. O aquí en este mes o en este año, todo el periodo. Eso es lo único que tendríamos que cambiar dentro del parámetro. No lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos aquí a marcar y a validar. Vamos aquí a filas filtradas y fíjense que ahora sí, ya debemos tener el mes de junio incorporado, mayo y el resto de las fechas. Vamos sencillamente a cerrar y aplicar. Y aquí ya se debería estar actualizando nuestro reporte con el archivo nuevo. O con la nueva carga. Está perfecto, mira, ya tenemos 700 filas. Si bajamos hasta el final, ahí está junio. Si seguimos subiendo hasta mayo, está abril. Y ya tenemos nuestra tabla actualizada. Entonces, esta es una de las maneras que te quería enseñar de cómo trabajar con este tipo de situaciones, donde nos encontremos este tipo de escenario. Y por favor, si te gustó y te pareció interesante, regálame tu like, deja en los comentarios qué te pareció el video. Si tienes alguna otra forma también de trabajar este tipo de datos, por favor, déjanos saber eso. Y así aprendemos todos. ¿Ok? Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y no me queda más que agradecerte por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.